A veces les digo, es la única forma de aprender a hacer bien las cosas. Es muy importante la actitud, tengan una actitud positiva y una actitud de superación, de tratar de hacer las cosas bien y de uno programarse mentalmente a hacer las cosas bien. Cuando yo dejé Jalapa en el año 2000, a fines del 2000, para venirme a la Ciudad de México al Cinvestav, lo último que les dije a mis alumnos de maestría fue que si me los volví a encontrar en 10 o 20 años, no me iba a dar coraje que un egresado de esa maestría en inteligencia artificial trabajara de zapatero. Para mí eso no es vergonzoso, aunque tengan una maestría. Lo que me iba a dar mucho coraje es que no fuera el mejor zapatero, al menos de su ciudad. Eso sí me iba a hacer furioso, si habían sido mis estudiantes. Porque yo lo que quería es que fueran los mejores en lo que hicieran. Reparar zapatos, lavar los baños, eso no es vergonzoso. Pero si son los mejores porque eso es lo que ustedes quieren hacer en la vida, eso para mí es más importante que la actividad a la que se dedican a la bolsa de valores, tienen un puesto ambulante, lo que sea. A veces la vida nos lleva por caminos extraños. Pero si eso es realmente lo que quieren hacer, en eso deben tratar de ser los mejores. Yo soñaba con ser científico cuando tenía 12 años quería ser luchador, pero ya de los 3 en adelante quería ser científico. Y yo lo que soñaba era ser un buen científico. No sé si lo sea, pero es en lo que me he esforzado muchos años. Me fui a estudiar, me puse a trabajar, tengo una disciplina de trabajo, una programación mental, tengo metas, muchas metas todavía en mi vida, y he logrado muchas cosas que eran parte de mi plan. Allí estaban escritas, eran cosas que yo quería hacer y las he ido cumpliendo con disciplina y con trabajo. Pero es importante, pues si no tienen el plan de su vida, nadie lo va a hacer, nadie. Ni su mamá, ni su papá, ni algún hermano, ni hermana. Solo ustedes. Ustedes son los que tienen el control de su vida. Pero es importante que si realmente aspiran a hacer algo, que lo vayan pensando ahorita. No lo vayan a pensar cuando ya tengan 70 años, porque pues ahí ya es un poco tarde, ¿no?, para cambiar las cosas. Piénsenlo desde ahorita. Y esta etapa en la que están ahorita de la tesis, que es una etapa más relajada, es un buen momento para que planeen qué cosa es lo que quieren hacer después. La tesis no es el final, es el final de una etapa, pero es también el inicio de una nueva etapa en la que se van a ir a trabajar o van a cursar un doctorado, y es un buen punto para decidir qué es lo que sigue. Vean, traten de ver lo más adelante que puedan y siempre tengan esa mentalidad triunfadora. No sean como la mayoría de los mexicanos, derrotistas. Dicen que los países conquistados tenemos ese síndrome, a lo mejor, ¿no? Pero no sean así, no tienen por qué ser así. Pueden tener una mentalidad de que pueden ganarle a los otros, porque no hay nada, genéticamente ya nos analizaron y somos iguales que los sajones. Bueno, hay por ahí un 1% de ADN distinto, pero yo no creo que haya un gen de la derrota, pues. Eso lo tenemos en la mente, no en los genes. Entonces no hay razón para sentirse menores, inferiores a otros grupos étnicos, a otra gente de otros países. Somos igual de buenos o igual de malos, es más bien la actitud. Eso es lo que es importante. Pues bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para unas preguntas, comentarios? ¿Quieren hacer? ¿Preguntas, comentarios? Era Ciencia y Desarrollo, pero como revista de divulgación, como revista técnica. En medicina sé que hay unas revistas muy buenas, igual que, por ejemplo, en física, la revista mexicana de física es una revista que incluso está indizada. Hay una creo de inmunología, no sé de qué cosa, que también es una revista muy reconocida, la revista mexicana de hidráulica. En algunas áreas, en computación la única que yo sé que está es computación de sistemas, pero no conozco revistas especializadas en algún área en particular de la computación. No, que yo sepa, no existen. Y otra pregunta que no tiene nada que ver con el tema que usted expuso. Siempre he tenido la duda de qué diferencia hay entre un investigador y un científico, ya que muchas veces dicen los investigadores de tal universidad están haciendo esto. Pero si se refieren a, por ejemplo, alguna investigación que se esté haciendo en el extranjero, dicen científicos. Lo he escuchado mucho, por ejemplo, en los medios de comunicación. Entonces, bueno, quisiera saber si... Bueno, pues es que no saben, ellos tampoco, la diferencia es mejor. No, pues es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que pues nosotros los científicos distinguimos entre un científico activo y uno que no. Si tú egresas de un doctorado, en teoría ya eres
es una formación científica. Digo en teoría porque a lo mejor no, hay un papel por ahí que dice que sí. Esa formación no necesariamente te hace un científico activo. El activo es el que está publicando y que se mantiene publicando dentro de su área. Ese es el científico, digamos, en la práctica. El caso que les decía de Michael Crichton, ¿no? Era un médico que nunca ejerció. Eso no quiere decir que no sea médico. Pero si 20 años después de no ejercer hubiera querido ejercer la medicina, probablemente hubiera dado la cárcel. Porque ya no tenía su licencia actualizada. Hay ciertos requisitos, ¿no? En algunas áreas es muy delicado. En el área de nosotros no. O sea, tú puedes estar sin publicar 20 años y de repente un día se te ocurre hacer una artículo, pues no pasa nada. Y tampoco te piden que seas doctor para publicar una artículo. Cualquiera lo puede hacer. Tú puedes hacer actividad científica sin tener la formación. Muchas veces creo en los medios los usan de manera distinta porque creo que ellos entienden por investigador al que está en el laboratorio, pues al que es experimental, aquí les llamamos están los teóricos y los experimentales. Y el científico, aquel que no entienden qué hace, ¿no? Pero dice que publicó no sé qué o dice que descubrió no sé qué cosa, pero no se lo imaginan como alguien que esté en un laboratorio inyectándole cosas a las ratas, ¿no? Entonces, investigación no hace, ¿no? Pero dice que hace estas cosas, ha de ser un científico. Pero se refieren las dos palabras a las mismas cosas. El científico se supone que hace investigación, que puede haber quien tiene la formación y en la práctica no se hace investigación. Eso por supuesto que puede existir, pero no hay distinción entre los dos términos. Gracias. Eso también es un buen punto, que a veces no se reconoce la ciencia en computación porque no hay un laboratorio químico y se confunde. Pero a mí no me importa, no sé si para ti eso sea un problema. Pero no, para la sociedad en general. Probablemente, pero si lo hubiera tampoco lo reconocerían. En las películas del santo no aparecía pues con una bata blanca, ¿no? El científico y las computadoras con foquitos y todo. Pues tampoco hacía mucha diferencia. Yo creo que más bien son los temas. Es mucho más difícil explicarle a una persona. Eso me pasó a mí con algunos tesistas de doctorado hace algunos años. Hacían unas reuniones de tesistas de doctorado de todo el Simvestar. Y llegaban bien enojados conmigo. Y me decían, es que estoy hablando con una chica que está estudiando el sistema inmune innato, ¿no? Que tienen los bebés. Y hablé con una persona que está desarrollando una vacuna para no sé qué. O sea, sentían, ellos van a cambiar el mundo. Y yo, pues un algoritmo evolutivo multiobjetivo, ¿no? Es que mamarrachada es eso. O sea, ellos van a cambiar el mundo, algún día van a ganar el Nobel con lo que están haciendo. Y pues yo no estoy haciendo un algoritmo ahí que optimiza no sé qué cosa. Pues sí, pues, pero eso es lo que hacemos nosotros. Hay gente de computación que a lo mejor, que está así en la frontera del conocimiento, está haciendo cosas muy para las masas, ¿no? Que sí pueden cambiar el mundo de verdad. Ya depende del área en la que tú trabajas. Es igual que todas las demás disciplinas. También hay gente en inmunología, en biología, que hace cosas de lo más aburrido. Que a lo mejor sirvan algún día, pero quién sabe cuándo, ¿no? Ahora, si te quieres consolar, vete con los de matemáticas puras, ¿no? Eso sí hacen cosas que difícilmente algún día van a cambiar el mundo. Siempre las cosas superestimadísimas, peores que las de nosotros. Las de nosotros, cuando menos, pueden decir, bueno, pues esto va a servir para un puente o para diseñar no sé qué. Y a veces te lleva sorpresas que efectivamente encuentras años después que alguien utilizó ese algoritmo en particular para un problema del mundo real, aunque nosotros no lo hagamos. Pero eso ya es una cuestión, la gente va a ser muy difícil que le eduquemos. No importa que tengamos un laboratorio, no importa que estemos haciendo trabajo que en nuestra disciplina es revolucionario. Si no tiene un filón directo con la realidad, o sea, si no es una aplicación inmediata que va a resolver un problema de la sociedad, es muy difícil que la gente lo entienda. Eso no quiere decir que lo que hacemos sea malo. Está en un nivel de abstracción distinto, simplemente. La gente de otras áreas a lo mejor están en un trabajo mucho más en contacto con la sociedad. Bueno, todas las disciplinas son diferentes, no todas son iguales. Y eso es algo que también nosotros tenemos que entender, aceptar, porque en esa medida va a ser más fácil explicárselo a los demás. ¿Cuál es la diferencia entre el inmunólogo que está buscando una lucha contra el cáncer o contra el SIDA con respecto a lo que hacemos nosotros? Y leer un poco en qué podría servir esa cosa rara que necesita que dice. A lo mejor pueda servir realmente para alguna práctica. Pero eso ya depende de nosotros, que le queramos dar ese perfil. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sí,
Disculpe, ¿hay algunas áreas que se consideran más como de tecnología que de ciencia? Digamos, por ejemplo, en la computación precisamente. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué se puede decir al respecto de las personas que nos dicen es que tú no eres científico, no, tú eres más ingeniero, porque lo que tú haces pues, es solucionar problemas, no precisamente investigar? Pues yo en lo particular estoy muy orgulloso de ser ingeniero, aunque no construyo casas. Yo creo que la formación de ingeniería, si después estudias ciencias de la computación, es muy útil, porque te da una visión pragmática de las cosas. El científico puro, el muy abstracto, un matemático puro, por ejemplo, no tiene la visión aterrizada de las cosas, solo la visión abstracta. Yo quiero contribuir con un teorema, en el caso de nosotros con un nuevo algoritmo, pero no me interesa para qué lo use. Yo creo que no hay nada vergonzoso en eso. Ahora, quien su contribución la hace en el lado de ingeniería, pues es un perfil distinto que el que esté estrictamente en el lado de ciencias de la computación. Computación es tan noble que te permite moverte entre los dos extremos, ¿no? De irte a lo totalmente práctico o quedarte en la parte completamente abstracta, ¿no? En la que no hay ninguna conexión con el mundo real, que tú estás haciendo algoritmos o incluso teoremas y cosas mucho más abstractas y no tienes ningún interés en hacer nada práctico, en construir nada o en resolver un problema de algo en realidad. Se vale, en el caso de nosotros, y es tan computólogo uno como el otro, no hay diferencia. Si acaso en tu tesis tú puedes decir, bueno, mi tesis tuvo un perfil más tecnológico, pero eso no hace que tú seas menos computólogo que uno que hizo una tesis completamente matemática. Hay una anécdota muy, muy interesante no sé si han oído hablar ustedes de este señor Bob Metcalfe. Bob Metcalfe estudió en el MIT, la licenciatura, y después, cuando se fue a trabajar a Palo Alto, inventó la tarjeta Ethernet, lo que ahora se llama la 3M, la empresa 3M la fundó él. Él inventó la primera tarjeta para que se comunicaran las computadoras en red. Y en la gente que había, en su grupo, en Palo Alto, había una persona que había hecho una tesis doctoral en Harvard, en computación, que no se la querían aceptar porque le decían que la tesis era muy práctica, porque era sobre la tarjeta Ethernet. Y le decían, esto no es ciencia de la computación. Y entonces, bueno, le tuvo que aventar unos teoremas y unos chorotes ahí para que finalmente la gente de Harvard aceptara. Y los del MIT le decían, pues eres un idiota, te hubieras venido para acá y aquí te lo hubiéramos aceptado sin ningún problema, ¿no? Porque nosotros tenemos una visión más de ingeniería y no tan abstracta como los colegas de Harvard. Esas visiones varían, por supuesto, el que se cree el científico que no toca el suelo, ¿no? El de la Torre de Marfil, y el científico que de repente se ensucia las manos y hace cosas aterrizadas. Pero no hay distinción alguna en cuanto a la disciplina, seguimos siendo lo mismo. Lo que hace la diferencia es la formación. Si tu formación no tiene un componente formal, más matemático, más teórico, entonces ahí sí difícilmente vas a poder aspirar a irte hacia el lado científico, a menos que te esfuerces mucho. Y si tu formación igual no tiene nada del lado de ingeniería, eres un matemático puro, también te va a costar más irte a la parte más aterrizada, a menos de que tú te esfuerces en hacerlo, ya depende de tu actitud. Pero ya como lo tome la gente, eso es otra cosa, la gente puede pensar cualquier cosa, que ninguno de los dos son de computación, ¿no? Ni el teórico ni el práctico. Es más bien el que consideremos nosotros. Pero en la disciplina no hay distinción, esa es la belleza de la computación como arte. Sí, ¿qué opina usted de los campos de los nichos de trabajo para posgraduados que no sean en la academia o que no sea investigación en el semestre aquí en México? O sea, ¿qué opino yo? Pues es que hace mucho que no busco trabajo. No sé qué te puedo decir. En la época en la que yo trabajé en los dos lados, pues hace muchos años, trabajé incluso como ingeniero civil, en 1990. En general en México la visión empresarial, creo que ahorita ha cambiado porque ya hay más empresas de tecnología en México, pero en mi época ellos querían gente de computación para llevar la nómina, básicamente. Pues contrataban gente que supiera en aquel entonces el glorioso DBase, a veces COBOL, la gente por ejemplo que sabía programar en
el sistema 34 de IBM, ganaba una la nota porque había muy